Excelente. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy continuamos trabajando en nuestra sesión número 3, la competencia de indaga mediante métodos científicos. Y en esta oportunidad vamos a trabajar con casos que me van a ir desarrollando las capacidades que tiene la competencia. ¿Ok? Entonces, vamos con el caso número 1. A ver, el caso número 1 de la noche de hoy, martes, ya 16 de el mes de abril. Se nos va ya abril, medio mes, estamos ya de abril. Eh, ahí está. Listo. ¿Quién me ayuda? A ver, ¿me podría haber algún maestro o maestra voluntario? Voy a pedir voluntarios primero. Sandra, a ver, o si no los llamo, si no hay voluntarios. ¿Sí? Vamos a Buenas ejercitarnos noches. en la lectura. ¿Qué tal? Buenas noches. Ya la puedo apoyar. Perfecto, muy amable, gracias. Listo. Caso 1. Durante una de las actividades de la unidad, Mario, un estudiante, comenta lo siguiente. Mi tía tiene varias plantas igualitas en macetas. Ella me dijo que todas habían sido sembradas al mismo tiempo. Cuando las vi, noté que algunas plantas crecieron un montón y otras se habían quedado chiquitas. A partir de este comentario, la docente promueve un intercambio de ideas con los estudiantes. En este contexto, surgen algunas preguntas. ¿Cuál de los estudiantes plantea una pregunta de indagación sobre la situación que comenta Mari? A. Antonio dice, ¿por qué las plantas de algunas macetas crecen muy rápido? Brenda dice, ¿por qué las plantas son importantes para otros seres vivos? Carlos dice, ¿por qué a las plantas de las macetas al crecer les salen hojas? Listo. Ok, gracias, colega, muy amable. Sí, miren, justamente este caso nos está remontando a la primera capacidad. ¿Se acuerdan de la primera capacidad de indaga mediante métodos científicos? Recuerden que tenemos que irnos alineando a lo que dice nuestro currículo nacional, ¿no? Sobre todo el programa de las competencias. Sí, fíjense, ¿no? La primera capacidad nos están evaluando. Recuerden que todo caso tiene eh, una situación y a partir de esa situación yo tengo que analizar la situación y luego relacionarlo con la pregunta que me están haciendo. Miren las características que tiene en este caso la situación. Mi tía tiene varias plantas igualitas en macetas. Ella me dijo que todas habían sido sembradas en el mismo tiempo, ¿verdad? Cuando las vi, noté que algunas plantas crecieron un montón y otras se habían quedado chiquitas, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, aquí ya puedo identificar las variables, ¿verdad? Las variables. Mi tía tiene varias plantas igualitas en macetas. Cuando se refiere a igualitas, es una variable. ¿Qué tipo de variable sería cuando se dice De igualitas? control. De control. De control, ¿verdad? Es una variable de control, pero no se refiere al tamaño, porque más abajo te están diciendo que algunas crecieron más que otras, sino a las características, ¿no? De repente igualitas, todas son girasoles, todas son, qué sé yo, rosas, ¿verdad? Dependiendo, todas igualitas, margaritas, todas son igualitas. A eso se refiere igualitas. Entonces, aquí yo ya estoy identificando prácticamente una variable de control. Ella me dijo que todas habían sido sembradas en el mismo tiempo. El tiempo, ¿qué tipo de variable será en este caso? El tiempo. Control. También, Control. Sí. exacto, también es una variable de control.
¿verdad? ¿Por qué? Porque todas fueron sembradas, o sea, hay igualdad de condiciones en el tiempo, ¿verdad? Cuando las vi, noté que algunas plantas crecieron un montón y otras se habían quedado chiquitas. Este enunciado, ¿con qué variable lo podemos relacionar, este enunciado? I- Dependiente, Independiente, independiente porque son tamaños distintos. Ya, pero ¿será la causa o será el efecto? efecto, Es el efecto, que se hayan quedado chiquitas unas y la otra. Y si es el efecto, ¿con qué variable yo lo puedo relacionar? dependiente. Es la dependiente, ¿verdad? Recuerden, es la dependiente. Entonces, al tener ya prácticamente mapeada mi variable dependiente y mi variable de control, no está la independiente, no, ni explícita ni implícitamente se encuentra la dependiente, ¿verdad? Porque la independiente es la causa que puede haber generado que una crezca más que la otra. Sin embargo, lo que me ha descrito el enunciado son puras variables de control y la dependiente. Sigo leyendo. A partir de este comentario, la docente promueve un intercambio de ideas con los estudiantes. En este contexto surgen algunas preguntas. ¿Cuál de los estudiantes plantea una pregunta de indagación sobre la situación? ¿No? O sobre lo que comenta Mario. Entonces, aquí lo que tiene que preguntarse o cuestionarse el alumno tiene que ser en torno a lo que está generando ese resultado, o sea, la causa. La pregunta que se esté relacionando a la causa de este hecho o este fenómeno se vería, en este caso, la pregunta de indagación que está relacionada con la variable independiente. Toda pregunta de indagación me tiene que llevar, ¿no? a cuestionar la variable independiente. La variable independiente. Ahora hay que leer y hay que ver quién de ellos, a través de la formulación de las preguntas, ¿eh? En ese sentido, está planteando la variable independiente, o sea, la causa que puede generar que algunas crezcan más que otras. Y allí realmente el alumno estaría formulando adecuadamente el planteamiento del problema, la formulación, la pregunta a indagar. Cuando trabajemos con nuestros chicos, la pregunta a indagar siempre se relaciona con la variable independiente, que es lo que quiero comprobar. ¿Cuál de estas causas me está generando el efecto que quiero comprobar? ¿Sí? Entonces, vamos mirando, a ver, ¿qué dice Antonio? Antonio dice, ¿por qué las plantas de algunas macetas crecen muy poco? Brenda, ¿por qué las plantas son importantes para otros seres vivos? Carlos, ¿por qué las plantas de las macetas al crecer le salen hojas? A ver, ¿qué tipo de preguntas son cada una de ellas? De lo que dice Carlos, Brenda o Antonio. Participación, a ver, quiero aquí, sí, la participación de ustedes. Leo el chat, a ver, vamos. Antonio, Antonio, ¿pero por qué? A ver, ¿por qué Antonio? porque él justamente está diciendo por qué crecen tan poco, ¿no? Algunas plantas. Ya, y Se ahí, está refiriendo a la a, situación. a qué se está refiriendo? Está indagando la causa. La causa, exacto. Y recuerden que la causa se relaciona con la variable independiente. Entonces, toda pregunta de indagación se tiene que relacionar con la variable independiente, que es cuestionarse, que es preguntarse sobre la causa que está generando ese efecto, que sería, o esa consecuencia, que sería la poca o demasiada, digamos, tamaño, ¿no? Crecimiento de la planta. ¿Sí? Entonces me quedo con Antonio. Y entonces, si Antonio es el que mejor plantea la pregunta a indagar, ¿qué está haciendo Brenda?
¿Qué características tiene la pregunta de Brenda, por ejemplo? ¿Qué está preguntando Brenda? ¿Por el chat o pueden activar sus micros? Somos pocos, somos un grupo de 18 maestros ahora, ¿no? Creo que en el grupo son más, ¿cierto? Pero sí, sí, pues. A ver, por el chat. ¿Por qué las plantas son importantes para otros seres vivos? ¿Qué significa eso? ¿Con qué se vincula? ¿Con qué se vincula la pregunta? ¿Qué quiere averiguar? ¿Qué quiere preguntar? ¿Qué querrá preguntar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué querrá preguntar? Profe, quiere preguntar por qué de ciertas plantas se derivan los alimentos. Ya, ¿por qué las plantas son importantes para otros seres vivos, no? Un poco aquí la cadena alimenticia, ¿no? Cadena alimenticia, las cadenas tróficas, la utilidad, diríamos aquí, ¿no? Esta pregunta va orientada a la utilidad que tienen, ¿no? Las plantas. Y una de las utilidades es ser alimento, ¿no? Ser nutrientes para otros seres vivos, o por ejemplo los humanos, ¿no? Entonces, Claro, los animales. Entonces, no me lleva a indagar la causa, que sería la variable independiente, ¿verdad? Recuerden que toda pregunta de indagación se formula a través de la variable independiente. Eso es lo que se pregunta, ¿no? Y Carlos, ¿en qué contexto o matiz está la pregunta de Carlos? Dice, ¿por qué a las plantas de las macetas al crecer le salen hojas? ¿Estará relacionado con lo que quieren averiguar, con los efectos? no, No. Pero ¿en qué sentido se mueve esta pregunta? La C, para decir que es falsa, que no la debemos marcar. porque está que pregunta por el desarrollo de las plantas. Ujú. Así es, ¿no? Su desarrollo que está relacionado justamente a cómo de una u otra manera eh, crece, ¿no? Crece la planta y al crecer, en este caso le salen hojas y da frutos, todo ello. Entonces está desvinculándose, perdón, con, en este caso, el efecto y mucho más con lo que realmente se quiere averiguar, que es la causa de por qué algunas plantas crecieron más que otras, ¿cierto? Muy bien, entonces ya nos vamos claros que es Antonio el que ha formulado mejor su pregunta de indagación, pero recuerdan que ustedes ya hoy lo tienen que llevar claro, que la pregunta de indagación tiene mucha relación con su variable independiente. Entonces, cuando ustedes en el caso encuentren la variable independiente o la infieran, esa sería la pregunta más relacionada o más pertinente en este caso. ¿Ok? Listo. Vamos con el caso número 2. A ver, ¿cómo nos va con el caso número 2? Ahora sí, otro maestro, a ver, que nos ayude con la lectura. Yo, profe. Adelante, estimada. A ver, voy a bajar un poco más para que Claro. puedan. Ahí está, ya. Caso 2. En otro momento, los estudiantes organizados en equipos plantean propuestas e indagación sobre los aspectos que influyen en el crecimiento de las plantas. En el, en el crecimiento, la longitud del tallo de una planta. A Para ver, ello,
Para Ahí, ello, sí, le escucho. una, uno con un rosal, una con una planta de girasol y otra con una planta de geranio. 2. Medimos y anotamos el largo de la rama principal de cada una de las plantas en las macetas. 3. Conseguimos cáscaras de huevo y las trituramos. 4. Utilizamos una balanza para separar las cáscaras del huevo trituradas en dos cantidades iguales. 5. De las 3 macetas seleccionamos solo 2. Luego colocamos una de las cantidades de cáscaras trituradas en una maceta y la otra cantidad en la segunda maceta. Regamos las 3 macetas los mismos días y con igual cantidad de agua. 7. Durante 3 semanas medimos el largo de cada una de las 3 ramas cada 2 días. Tomando en cuenta el propósito de la propuesta de indagación de los estudiantes, ¿cuál es el ajuste indispensable que debe realizar? A. Repetir por lo menos 3 veces. B. Realizar la experiencia con un solo tipo de planta. C. Registrar el largo de las ramas todos los días que dure la experiencia. Muy bien, gracias, maestra. Muy amable. Excelente, interesante estos casos porque nos están preparando, maestros, para nuestro examen. De verdad que de esta manera, últimamente el ministerio está estructurando los casos de ciencia y tecnología. Por lo tanto, tenemos que ir preparados no solo a buscar las variables, no nos van a preguntar solo de las variables, ¿no? Cómo se formula la indagación, cómo se formulan las hipótesis, cómo se hacen las conclusiones, en qué está fallando en la conclusión, por ejemplo, en este caso, ¿no? Hay algo en la propuesta de indagación que se tiene que reajustar, pero para poder darnos cuenta, cuando ya les digan que hay algo que se tiene que reajustar, quiere decir que hay un error, hay algo por ahí que está mal. Por lo tanto, ya yo lo primero que tengo que hacer es descubrir el error, encontrar el error. Dicho que aquí se le está poniendo fácil, solo el error, porque en algunos casos, ¿qué hace el maestro para que el alumno salga del error? ¿Verdad? Las rúbricas, que ya también voy a abrirme un espacio dentro de las sesiones que quedan para seguir trabajando con ustedes rúbricas, sobre todo la retroalimentación, que es muy importante que ese día del examen ustedes lo tengan clarito, clarito para que se den cuenta cuál de la respuesta está en el marco de la retroalimentación formativa. Pero en este caso aquí, cuando tengan un problema de este tipo y les pidan qué tengo que reajustar, lo primero que yo tengo que hacer, estimados colegas, es sacar mis variables, porque si no tengo mis variables estoy perdido. No voy a saber dónde está el ajuste. Voy a bajar esto para que poder tener todo el espacio y trabajar con ustedes, ¿ya? A ver, por ejemplo, vamos viendo. Tenemos que ir encontrando variables, ¿ya? Lo voy a poner acá, nuestro cuadrito. Recuerden que en todo momento ustedes tienen que hacer su cuadrito. Ahí está la variable independiente, ¿verdad? Está grabando, creo que sí. Así, muy bien. Variable independiente. Luego tenemos la variable dependiente. Recuerden que lo asociamos al efecto. Acá a la causa que lo genera y la de control o también interviniente de control o interviniente está generalmente relacionada a la parte neutral. No afecta. Listo. A ver, vamos viendo para encontrar el error, ¿ya? Y ustedes luego me digan la respuesta. Los estudiantes organizados en grupo, dice, plantean propuestas de, a ver, aquí hay una propuesta de indagación. Interesante, porque toda propuesta de indagación debe tener bien planteadas las 3 variables, ¿sí? Sobre los aspectos que influyen en el crecimiento de las plantas. Quieren seguir averiguando qué aspectos influyen en el crecimiento de las plantas.
¿Ya? Eso quieren seguir. Ese es el propósito de la propuesta de indagación. ¿Sí? Entonces, a ver. Muy bien. Sigamos. Entonces, propósito principal y aspectos que influyen en el crecimiento de las áreas. ¿Qué aspectos no sabemos? Vamos a ver la propuesta que ellos plantean, ¿ya? Un equipo se plantea como propósito identificar si las cáscaras de huevo que se colocan en la tierra del jardín tienen influencia en el crecimiento de la longitud del tallo de una planta. Aquí está ya la variable independiente, ¿verdad? Las cáscaras de huevo. Es la posible causa, es una hipótesis, ¿no? La posible causa. Por eso que las variables, las hipótesis también son parte de la variable independiente, porque es la respuesta a la pregunta de indagación. Si bien es cierto, la pregunta de indagación se formula prácticamente en la variable independiente como una pregunta de indagación, la respuesta a esa pregunta de indagación, que se llaman hipótesis, también están en la misma sintonía de las variables independientes, ¿no? Entonces, en este contexto, un equipo se plantea como propósito identificar si las cáscaras de huevo que se colocarán en la tierra del jardín tienen influencia en el crecimiento de la longitud. Cuando hablamos de longitud, tamaño, ¿verdad? Para ello, los integrantes de ese equipo presentan las siguientes propuestas de indagación. ¿Ok? A ver, vamos bien. Pero prácticamente ya sabemos qué queremos indagar, ¿no? ¿Qué queremos indagar en este caso? Escogeremos 3 macetas, una con un rosal, una con una planta girasol y otra con una planta geranio. ¿Ya? ¿Eso dónde lo ubicamos? Profes, hola, ¿dónde lo Dependiente. ubicamos? ¿Independiente? ¿De Ujú. control? De Dependiente. control, ¿Por de qué? control, ¿Por qué de control? porque son plantas. ¿Ya? ¿Pero tienen las mismas características? ¿Son No, iguales? no, No, ¿verdad? No son no. iguales. No. Sumas. Y ahora se complicó la vida, ¿no? Se complicó la existencia. No son iguales. Al no ser iguales, no es de control, no es neutral, ¿verdad? Porque una es rosa, otra es girasol y la otra es geranio. Ahora la vamos a poner en independiente. A ver, plantas, en este caso, rosal, rosal viviente, girasol y Serán. geranio, ¿verdad? Ahí está. Pero vamos a ver si está bien esta propuesta de ellos. Medimos y anotamos el largo de la rama principal de cada de las plantas en las macetas. Ya, todas son medidas, medibles, muy bien. La medición es de control, ¿verdad? Control. Sí, porque todas son medidas. Conseguimos cáscaras de huevos y las trituramos. ¿Para qué quieren las cáscaras? ¿Dónde ubico las cáscaras? Esa debe ser de control porque, a ver, perdón, lo que va a influenciar si crece o no Entonces, ¿qué las será? ramas, ¿verdad? ¿Causa? La ¿Por causa, qué? causa. Causa. Ah, es causa. Muy bien, entonces lo ponemos aquí, cáscaras de huevo trituradas. Cáscaras de huevo trituradas, ¿cierto? ¿Por qué lo relacionamos? Porque arriba el encabezado nos dice eso. Acá, ven, miren, ven. Propósito es identificar si las cáscaras, aquí no está por las puras todo esto, ¿verdad? Tiene sentido ahorita aquí para identificar las variables, ¿verdad? Magdalena, control diferencia independiente hipótesis, ya, perfecto. Sigamos. También la ubicamos en independiente. Déjame labrar. Sí, Alicia, a los nitritos, a ver. Sigamos.
Utilizamos una balanza para separar las cáscaras de huevo trituradas en dos cantidades iguales. Ah, esto sí es de control, ¿verdad? Dos cantidades iguales. Sí. Las cantidades de las cáscaras. De las cáscaras trituradas. De las 3 macetas seleccionamos solo 2. Luego colocaremos una de las cantidades de cáscaras trituradas en una maceta y la otra en la segunda maceta. O sea, a ver, para que se entienda. De las 3 macetas seleccionamos solo 2. Luego colocamos una de las cantidades de cáscaras trituradas en una maceta y la otra cantidad en la segunda maceta. Entonces las cáscaras trituradas, en este caso en 2 macetas y otra maceta. Entonces, a ver, vamos arreglando. Serían 2 macetas con cáscaras trituradas. Dos macetas con cáscaras de huevo trituradas y una maceta sin cáscara de huevo. Ahí está. Porque son 3, ¿verdad? Pero 2 con cáscaras y otra sin cáscara. Listo. Regamos las 3 macetas los mismos días y con la misma cantidad de agua. ¿El regado qué será? ¿Qué variable será? Control. De Control. control, ¿verdad? El regado, ¿verdad? Y tiempo es de control. Para las 3 macetas, lo mismo. Durante 3 semanas medimos el largo de cada, ya, 3 semanas, regado y tiempo, medición, la medición también es de control porque las 3 macetas las miden las 3 semanas. Cada 3 más cada 2 días. Ya. Bueno, pregunta. Dice, durante 3 semanas, en este caso dice, medimos el largo de cada una de las ramas cada 2 días. Ah, claro, a todas las hace cada 2 días las va midiendo durante 3 semanas. Es igual, es de control. ¿Qué queremos descubrir? ¿Qué queremos saber? ¿No? En este caso, dice aquí, si las cáscaras influyen en el crecimiento de la longitud del tallo de una planta. Entonces, lo que quieren averiguar es en este caso, el mayor crecimiento de la longitud del tallo de una planta. ¿Quién crece más? ¿Y de quién va a depender? Ahora yo les pregunto, ¿de quién va a depender? ¿Va a depender de los tipos de plantas o de las cáscaras? Según la indagación. Según el propósito de la indagación. La cáscara. De las cáscaras. Las Muy Cáscaras. bien. Entonces, cáscaras vendrían a ser el abono, ¿verdad? claro, el abono, exacto. Sí, sí, sí. Tiene razón. Pero entonces, no pueden haber dos variables independientes. Porque Ahí está previamente el las error. plantas es una variable. ¿Y de quién depende? ¿Del tipo de plantas o de que tenga o no tenga abono, en este caso? A través de las cáscaras de huevo trituradas. ¿Con cuál se quedaría? Con la cáscara. Las Con las cáscaras. cáscaras. Entonces, la de acá, Claro. aquí está el error, entonces. Porque yo no voy a poder medir si es por el tipo de plantas, ¿verdad? Entonces, tomando en cuenta que ya encontré el error, a eso yo voy. Ustedes tienen que encontrar el error en la situación. Entonces, al encontrar el error, para ustedes dicen aquí, ¿qué tiene que ajustar? ¿Repetir la experiencia por lo menos 3 veces? ¿Seguir haciendo esto? ¿Toda la experiencia? ¿Todos los 7 No, puntos?
No, ¿verdad? Realizar la experiencia con un solo tipo de planta o registrar el largo de las ramas todos los días que dure la experiencia. ¿Qué es lo que tiene La que B, registrar? La B, ¿Por qué la la B? B, porque solamente se debe registrar con un solo tipo de planta. Ya, Ahí exacto. Y al manifiestan ser un tres. solo tipo de, a ver, nos vamos a quedar con rosal. Al ser rosal, miren, al ajustarlo, y me quedo con rosal, ¿seguirá siendo variable independiente en las plantas, los tipos de plantas? Si las tres las hago con rosal. Sí, porque finalmente el efecto lo va a causar la cáscara de huevo. Ya, pero la dejaré aquí en este rubro de independiente, las plantas serán independientes. No, No, porque solamente no, puede haber una profe. sola Control variable sería ahí. independiente. Ya, debe haber una sola, pero entonces, ¿por qué la quito? ¿Dónde la pongo en todo caso? De control. Exacto. Al nomás usar un solo tipo de planta, o sea, rosal, las tres macetas van a tener rosal. Solo que dos rosales con cáscaras de huevo y una rosal sin cáscaras de huevo, para que se cumpla la indagación. Entonces, al ser la planta rosal ya no es una variable independiente, se convierte en una de control y pasaría acá, porque las tres macetas van a ser rosal. Sí, entonces ese es el ajuste que tiene que hacer el niño aquí en el punto uno y que me lo están preguntando. Entonces la respuesta sería la B. B, claro, ¿verdad? Ese es y ustedes se han dado cuenta, miren, ve, ustedes se han dado cuenta del ajuste, porque las plantas en principio estaban acá, eran variables independientes, porque eran tres tipos de plantas, ¿verdad? Exacto, pero se tuvo que reajustar la indagación y pasarla a ser plantas de, perdón, una variable de control. ¿Sí? Muy bien, excelente. Entonces nos quedamos con la letra B. Ese es el reajuste que tiene que hacer el estudiante y que luego nosotros tenemos que darle retroalimentación, ¿verdad? Formativa para que se logre, en este caso, el propósito. A ver, caso número 3. Caso número 3. ¿Quién me ayuda con la lectura del caso número 3? A ver, vamos a mirar a quién está por aquí. ¿Algún voluntario, voluntaria? Sara Sánchez, ¿me puedes ayudar con la lectura? Estimada Sara. Hola, Sí, profesor. Sí, por sí. ¿Me favor. oye? Sí, perfectamente. Dice, caso 3. Una docente inicia una unidad didáctica. En una de las sesiones de la unidad, la docente y los estudiantes organizados en equipo realizaron la siguiente propuesta de indagación. Los estudiantes emplearon 3 vasos iguales, los cuales contienen el mismo volumen de agua y se aseguraron de que el agua contenida en los vasos presente la misma temperatura ambiente, 20 grados centígrados. Luego en cada vaso disolvieron diferentes masas de sal de cocina. Después fresco, de similar masa y volumen. Los estudiantes observaron lo que sucede con los huevos y registraron que estos se ubican a diferentes alturas desde la base del vaso del siguiente modo. Vaso 1. El huevo se ubica en la base del vaso. Vaso 2. El huevo se ubica en la mitad del vaso, a la mitad del vaso de agua. La A pregunta. partir de la situación,
Continúe, colega. Continúo. Sí, sí, sí. A partir de la situación, ¿cuál de las siguientes preguntas es coherente con la indagación propuesta? ¿De qué manera, ¿de qué manera influye la temperatura del agua en la altura que alcanzan los huevos introducidos en un vaso con agua y sal? B, ¿de qué manera cambia la altura que alcanzan los huevos al ser introducidos en vasos con diferentes volúmenes de agua? C, ¿de qué manera afecta la masa de sal diluida en el vaso de agua en la altura que alcanzan los huevos introducidos? Muy bien. A ver, vamos viendo. Ahí está la situación, ¿verdad? Esta es la situación que les están planteando y hay que analizarla en su conjunto, ¿verdad? Y dice aquí, una docente inicia una unidad didáctica. Aquí está el propósito. Cada vez que ustedes encuentren el propósito, ¿no? Subráyenlo, ¿ya? Subráyenlo, por favor. El propósito es que los estudiantes indaguen sobre las propiedades de la materia. ¿Por qué? Porque esto ustedes luego les da al norte, hacia dónde van las actividades, ¿sí? Ya. Una de las sesiones de la unidad de los estudiantes organizados en equipo realizan la siguiente propuesta. Aquí ya está la propuesta de indagación, fíjense. Entonces se emplearon 3 vasos iguales. ¿Qué es? Variable. 3 vasos iguales. Variable De control. de control. Los cuales contienen el mismo volumen de agua. Variable Control. de control, el volumen del agua. Y se Control. aseguraron de que el agua contenida en los vasos presentes tenga la misma temperatura, o sea, 20 grados centígrados. La temperatura del agua variable, Control. De también control. control. Luego en cada vaso disolvieron diferentes masas de sal de cocina. Ah, aquí hay una diferencia. Luego de cada vaso disolvieron diferentes masas de sal de cocina. ¿Eh? Ah, entonces, las diferentes masas, ¿qué variable será? Independiente. Independiente. La independiente, probablemente aquí está la variable independiente, ¿verdad? Porque son diferentes masas, ¿no? De cocina emplearon en cada vaso. Ejemplo, en el vaso 1, de repente, un tipo de masa, ¿no? De sal. O sea, masa se refiere al peso, ¿no? O sea, de repente una más gruesa, otra más fina, qué sé yo. Pero las 3 diferentes. Entonces, los tipos de masa quiero comprobar si determinan, ¿no? En este caso, el propósito que quiero. Después se introdujeron en cada vaso un huevo de gallina crudo y fresco. Ya, crudo y fresco el huevo, de similar masa y volumen. Luego, después introdujeron en cada vaso un huevo y ese huevo era de gallina, crudo, no sancochado, crudo y fresco, de similar masa y volumen, o sea, todos igualitos, los 3 huevos igualitos, de gallina, crudos, frescos y del mismo peso y del mismo volumen. ¿Qué variable es? Control. También el huevo es una variable de control. Se dan cuenta que cuando ya vamos teniendo la práctica, en el día del examen, ustedes ya tienen que ir nomás marcando y poniendo al costadito qué tipo de variable es. Ya no es necesario perder el tiempo haciendo los cuadros que generalmente yo hago. Solo que yo tengo que hacerlo acá. Casi perdamos el tiempo haciéndolo porque estamos en la preparación. Pero ustedes tienen que ir muy entrenados y por eso es que yo les estoy trabajando este tipo de casuísticas, las más parecidas a los últimos exámenes, para que ustedes vayan empoderados con estas técnicas y estrategias. Pero la idea es que ustedes al ojo nada más me digan el tipo de variable, ¿sí? Entonces, ya está. Los estudiantes observaron lo que sucede con los huevos y registraron que estos se ubican a diferentes alturas des- desde la base del vaso, o sea, de abajo. Del siguiente modo, miren, el vaso 1 se ubica en la base del vaso, o sea, abajo. El vaso 2, el huevo se ubica a la mitad y el vaso 3 ya casi flota a la superficie. Ya está. ¿Quién está generando ese efecto? Pregunto.
¿Quién está generando ese efecto? La masa de sal. La masa de sal. O sea, la masa de sal es la variable independiente, ¿no? Y el efecto, ¿cuál sería aquí el efecto? La altura que va a tener el huevo, ¿no? Exacto, En cada vaso. exacto, el nivel de altura, ¿cierto? Exacto, las diferentes alturas va a depender del tipo de masa de sal posible, ¿cierto? Entonces, a partir de la situación, ¿cuál de las siguientes preguntas es coherente con la indagación propuesta? Igualito, hay que formular la pregunta de indagación, pero la pregunta de indagación tiene que estar centrada en la causa que lo está generando. Si tú ya encontraste tu variable independiente, prácticamente conviértela en una pregunta indagatoria y esa es la respuesta correcta. ¿Cuál sería aquí la respuesta correcta del caso número 3? La C. La C. La C. C, ¿verdad? Ojos cerrados, la C, ¿cierto? Porque la C, la pregunta de indagación se está centrando en la variable independiente. Y recuerden, cuando enseñemos ciencia a los niños, toda pregunta, si queremos que los niños, sobre todo en los ciclos, en el quinto ciclo, eh, bueno, yo trabajo ahorita con el quinto ciclo, sexto grado, ¿no? Ya los niños deben formular la pregunta de indagación. En los primeros grados, primero, segundo, tercero, por ahí, el maestro propone, ¿no? Le da alternativas y ahí, por ahí propone. Pero ya en los grados altos de la primaria, ya no, ahí el niño tiene... Pero ¿cómo le ayudo a formular la pregunta de indagación? A través de las variables que identifique, ¿no? Entonces me quedo con la C. Me quedo con la C. ¿De qué manera influye la temperatura? No la marcaría porque la temperatura no es la variable independiente. La temperatura es una variable de Control. control. Y hemos dicho que la pregunta de indagación se formula a partir de la variable independiente, ¿no? La causa. ¿De qué manera cambia la altura que alcanzan los huevos al ser introducidos en vasos con diferentes volumen de agua? ¿El volumen de agua es una variable independiente? No, de control. No, también es de control. ¿Se dan cuenta? Entonces, no se formularía una adecuada pregunta de indagación. La pregunta de indagación, colegas, se formula a partir de tener claridad de la variable independiente. ¿Sí? Esa es una muy buena pregunta de indagación. Sigamos. Caso 4 de la noche. ¿Quién me ayuda? Profesor, disculpe. Sí, dígame. Disculpe, profesor. En el anterior caso, ¿En el 3 o la en el 2? variable dependiente 3, la dependiente. Perdón, sí. ¿Cuál es su pregunta? ¿Cuál sería ahí el caso de, Ah, la perdón, la dependiente. variable dependiente en ese caso que hemos Ya, visto? en este Sí, caso la altura, ¿no? Los la distintos altura. niveles de altura, ¿no? Porque lo que quieren Ah, comprobar ok. son las propiedades de la materia. Entonces, a partir de determinar, a ver, con tal tipo de sal, ¿no? De cocina, la altura que alcanza el objeto es a cierto nivel, ¿no? ¿Debido a qué? Al tipo de sal, mientras se está usando. Entonces, el niño luego saca la conclusión de las propiedades que tiene en este caso la materia en función a los tipos de sal que está. Pero en principio lo que quiere comprobar es el problema es la altura, las distintas alturas, a partir de los diferentes tipos de De sales, sal. ¿cierto? De sales o de Sí, sal de ya, proceso. gracias. A usted. Caso 4, ¿quién me lo lee? Caso 4. Caso 4, ya nos vamos porque estamos ya a casi el 50% de nuestra separata y también vamos el 50% del tiempo. Vamos bien, así que con calma. Magdalena, caso 4. Se comentó en plenaria que estaba muy interesada en volver a realizar la experiencia. Esta vez la realizará en casa y en lugar de usar huevos de gallina, usará huevos de codorniz para los 3 vasos.
¿Qué tipo de variable se cambiará en esta nueva experiencia? A, la variable independiente; B, la variable dependiente; C, la variable de control. Ya. Fácil. Fácil. Ya, por favor, no hace falta que yo les dé retroalimentación. Díganmela, por favor. De Excelente, control. Sonia. Excelente, ¿verdad? No hace falta mucho análisis aquí, porque dice, en plenaria estamos interesados en volver, esta vez la realizará en casa y en lugar de usar huevos de gallina, usará huevos de codorniz para los 3 vasos. O sea, en los 3 vasitos les va a colocar el mismo tipo de huevo, ya no de gallina, sino de codorniz. O sea, los huevos siguen siendo variables de costo. Sí, muy bien. Así. ¿Ok? Entonces, listos y preparados cuando les toque ciencia y tecnología el día del examen del nombramiento docente 2024. Con mucha fe, yo sé que este año ustedes lo logran. Va a depender mucho también de la motivación y sobre todo de la emoción que ustedes le pongan. Fíjense, el estado emocional, quieran o no quieran, contribuye muchísimo. Por eso ese día duerman bien, ya no se estresen, no se madruguen estudiando, ya. Ahorita es ahora el momento de abrir ese espacio. Ustedes están a tiempo, agosto, aunque claro, agosto ya está a la puerta, a la vuelta de la esquina, pero todavía hay tiempo para seguir trabajando las demás, no, los demás módulos vamos a seguir trabajando también. Entonces, y los videos van a quedar grabados, entonces siempre vas a poder repasar estos contenidos. Entonces, es momento ahora, porque a veces la gente estudia recién el último mes. El último mes quiere comerse el currículo, todo, así que les entre, pero amanecidas. Yo he visto que en el examen de acceso, en la última oportunidad que tuve de participar como ponente, que me invitaron en una consultoría, yo terminé mi simulacro, era domingo, ¿no? Los exámenes generalmente son domingos o sábados, no recuerdo, pero era el día en que al día siguiente tenías que dar el examen. Y yo terminé un simulacro que me programaron a eso de las 8 de la noche. Y yo les dije, chicos, ya duerman tranquilos, descansen, ya, remójense bien, mañana, porque el cerebro necesita también lucidez, descanso, ¿no? Y mientras más descansado vaya a dar el examen, mayor rendimiento. Miren, ahí hay también una variable una propuesta de indagación, ¿no? ¿De qué depende el mejor rendimiento? Físico, obviamente, ¿no? De la concentración. Va a depender mucho también de tu estado emocional y también de tu estado físico, ¿no? Hay que dormir bien ese día, no hay que desvelarte. Y luego el gerente me propone, David, hazme un simulacro, una amanecida, dice, amanecida, no, yo no me amanezco. O sea, de paso que no me conviene porque por salud el médico no me ha recomendado no trasnochar, ¿no? Entonces yo hace un tiempo atrás trasnochaba demasiado, dormía pocas horas y eso me ha traído muchos problemas. Por ejemplo, ahorita termino con ustedes, ya me voy a descansar. Hasta mañana. De verdad que no hago tantos estragos. Antes lo hacía y luego me ha pasado la factura. Eso es igual, pasa, ¿no? Ustedes tienen ese día que descansar. Y me enteré que él hizo el simulacro, la amanecida. 3 de la mañana habían terminado de repasar, las últimas, según el que venía en el examen, ¿no? Y qué curioso que yo decía entre mí, ¿cómo estos maestros van a rendir en el examen? Acostándose a las 3 de la mañana y seguro levantándose a las 5 porque hay que ir a los centros de evaluación. Entonces, santo Dios, entonces no hagan eso. Prepárense con tiempo. No solo aquí, de repente ustedes tienen que ir a otra academia, háganlo, pero con tiempo. No se trasnochen. No hagan tanto, porque luego su cerebro, la amígdala se cierra y al cerrarse ya no hay esa disposición, ¿no? Para trabajar. Bueno, vamos con el caso 5. ¿Quién me ayuda con la lectura del caso 5? Nadie.
A ver, profesor, yo le ayudo. Yo Adelante, apoyo. Andrea. Caso 5. Los estudiantes de segundo grado se encuentran en el huerto de la institución educativa colocando carteles con los nombres de las plantas. En este contexto, un estudiante le comenta a la docente que las hojas de las plantas tienen agujeros y se ven maltratadas. La docente aprovecha el comentario del estudiante para preguntar a sus compañeros sobre qué razones pueden explicar este hecho. Olga, otra estudiante, comenta lo siguiente. He visto que han aparecido varios caracoles cerca de las hojas dañadas. Seguro los caracoles se están comiendo las hojas de las plantas. Pregunta. ¿Qué logro de aprendizaje se evidencia en la intervención de la estudiante? A. La formulación de hipótesis de indagación. B. La elaboración de conclusiones de indagación. Y C. El planteamiento de una pregunta de indagación. Ok, muy amable, gracias. Interesante este caso, hay que analizarlo bien porque lo más probable, a ver, ¿ustedes por cuál se inclina? ¿Por cuál respuesta se inclina? Vamos a ver. Vamos a ver qué dice. Control, la B, dice Magdalena. Vamos a ver por cuál se inclina, ¿ya? A ver, vamos a ver. Dice lo siguiente. A ver, para eso ustedes tienen que deslindar qué es la formulación de las hipótesis. La formulación de las hipótesis son las respuestas que da, las posibles causas como respuesta que da el estudiante de ante un fenómeno. A eso se llama formulación de hipótesis. Es como dar respuesta a la variable independiente, ¿no? Es la causa que genera, la posible causa que puede estar generando ese efecto, ese fenómeno. A eso se llama hipótesis. Elaboración de conclusiones es después de haber logrado indagar, recoger datos, analizar y contrastar. Aquí el caso, aquí, en este caso se debe evidenciar que el estudiante ha contrastado sus hipótesis con la nueva información y a partir de allí dice lo siguiente, o sea, extrae una conclusión. Eso se tiene que evidenciar en el caso. Si fuera la A, se tiene que evidenciar que el niño dice las causas posibles que están generando este fenómeno o este hecho. Si fuera la B, el estudiante se debe evidenciar que contrasta sus hipótesis con la nueva información y que saca una conclusión. Y en el planteamiento de negación debe haber una pregunta. El estudiante se tiene que hacer una pregunta que tenga relación con la variable independiente, ¿no? ¿Cuál será la respuesta? Sonia nos dice la A. Veamos. La, Estudiantes de segundo grado se encuentran en el huerto de la institución educativa colocando carteles con los nombres de las plantas. En este contexto, un estudiante le comenta a la docente que las hojas de las plantas tienen agujeros y se ven maltratados. La docente aprovecha el comentario del estudiante para preguntar a sus compañeros sobre qué razones pueden explicar este hecho. Más bien ahí a mí me parece que ya se está introduciendo a la pregunta de indagación, ¿no? ¿Cuál sería la causa? ¿Por qué se da este fenómeno? Esta es una pregunta de indagación. Otra estudiante comenta lo siguiente. He visto que han aparecido caracoles cerca de las dos de ellas. Seguro, probablemente, pienso yo, creo que los caracoles están comiendo las hojas de las plantas. ¿Qué es eso? ¿Estás formulando hipótesis? ¿Estás dando conclusión o estás elaborando la pregunta de indagación? Hipótesis. Excelente. Exacto. Lo que aquí se ve, el logro de aprendizaje de esta niñita de Olga, es que está formulando sus hipótesis, ¿no? A partir de los saberes previos, a partir de la estimulación del contexto, pero está haciendo, en este caso, sus hipótesis, ¿no? Está haciendo el desarrollo en este caso, de las hipótesis.
Muy bien, caso número 6. ¿Quién me lee el caso número 6? Caso número 6 de la noche del día de hoy, martes 16 ya del mes de abril. Oh, Adelante. Durante una sesión de aprendizaje, la docente del segundo grado realiza con los estudiantes la siguiente actividad. Les pide que hagan un dibujo en el que se representen a sí mismos realizando su actividad favorita. Les solicita que debajo de sus dibujos escriban su nombre y una oración en la que indique la actividad que están realizando. Les indica que por turnos realicen una presentación de sus dibujos y, a su vez, respondan las siguientes preguntas. ¿Qué actividad estás realizando? ¿Cuándo sueles realizar dicha actividad y con quiénes? ¿Por qué es tu actividad favorita? ¿Qué es lo más fácil y lo más difícil de hacer en dicha actividad? Después de que un estudiante expuesto brinda un tiempo determinado para que los otros estudiantes realicen preguntas sobre las respuestas que han escuchado y mencionen lo que más les haya llamado la atención de la presentación de su compañero. A partir de la situación presentada, ¿cuál es el propósito principal de esta actividad? A. Fomentar que los estudiantes se sientan en un clima de confianza para plantearse diversas preguntas entre ellos. B. Promover que los estudiantes fortalezcan sus relaciones interpersonales en el aula mediante la identificación de intereses en común. C. Propiciar que los estudiantes tengan la oportunidad de desarrollar el conocimiento sobre sí mismo a partir del intercambio de ideas sobre sus actividades cotidianas. Muy bien, gracias. A ver, ¿por qué se ha puesto esto? Ustedes dirán, ¿y en ciencia esto qué tiene que ver? ¿No? Se palteó el profesor. No. En los últimos exámenes, fíjense, se está trabajando mucho también la parte de los enfoques transversales. ¿Ok? Entonces, ir preparados porque nos están metiendo entre los casos de especialidad los enfoques transversales del currículo, los 7 enfoques que tiene en este caso el currículo nacional actual. Entonces, si ustedes revisen el aplicativo y los temarios, está trabajado el tema de en este caso, los enfoques transversales. Y más allá de esto, lo que yo quiero enseñarles aquí, que cuando les dice propósito principal, quiere decir que lo más probable es que las 3 sean propósitos de la actividad. Sin embargo, hay una de estas que es el más poderoso, más potente y el que se vincula realmente con lo que se quiere lograr. Cuando hablamos del propósito es lo que quiero lograr, el logro de aprendizaje. Uno que se dibuje, que escriban sus nombres, otro en narración, eh, que estos dibujos, ¿no? Que está realizando, cuándo puedes realizar dicha actividad, por qué, ¿no? Y la reflexión. Después de un nuestro brinda un tiempo para que los otros ustedes realicen preguntas sobre las respuestas que han hecho, o sea, ahí hay un intercambio, ¿no? Se enriquezca esta práctica. ¿Cuál es el propósito principal? ¿Fomentar a los que se sientan en un clima? Sí. ¿Que se sientan en un clima? Claro que sí. ¿Promover los estudiantes fortalezcan relaciones interpersonales? También, porque se intercambia. Pero lo que apunta directo a la actividad es que los estudiantes se conozcan y que haya un intercambio de actividades con sus compañeros, ¿no? Entonces nos quedamos con la letra C. Con la letra C. Parte de los enfoques transversales. ¿Cuál de estos enfoques transversales? Podría ser la interculturalidad, por ejemplo. Somos iguales, pero a la vez diferentes. A ver, nos vamos con el caso número 7. Vamos a subir esto. Ahí está. ¿Quién lo lee?
Caso número 7. ¿Algún coleguita? A ver, tenemos varios maestros aquí. Soledad, Sonia, Hilton, Yane, Soledad Muñoz, Orellana, Sara Sánchez, Rosa. Yo, profe. A ver, adelante, Sonia. ¿Cómo estás? ¿De qué Buenas parte de noches. Perú nos hablas, Sonia? Piura, profesor. Ah, perfecto, muy bien, adelante. Durante una experiencia de aprendizaje, los estudiantes de sexto grado, organizados en equipos, elaboran indagaciones con el propósito de comprender los factores que influyen en la germinación de las plantas. En este contexto, un equipo de estudiantes presenta la siguiente propuesta de indagación. 1. Conseguir 10 vasos de plástico de iguales características. Rotular 5 de estos vasos con el número 3 y los otros 5 vasos con el número 15. 2. Hacer 2 agujeros en la base de cada vaso. 3. Llenar 2/3 de los vasos con tierra fértil. 4. Sembrar 3 semillas de frijol en cada vaso rotulado con el número 3 y 15 semillas de frijol en cada vaso rotulado con el número 15. 5. Colocar todos los vasos en un lugar donde reciban luz del sol, pero que no estén expuestos a la intemperie. 6. Regar las semillas con la misma cantidad de agua y la misma frecuencia. 7. Contar y comparar la cantidad de frijoles germinados en cada vaso cada 3 días durante 2 semanas. 8. Observar y registrar las características de cada muestra germinada. Posteriormente se ejecuta y evalúa el plan de indagación. ¿En cuál de los siguientes conceptos se fundamenta esta propuesta de indagación? A. Competencia. B. Depredación. C. Mutualismo. Ok, muchas gracias, colega. A ver, veamos. Durante una experiencia, los estudiantes de sexto grado realizados en equipos elaboran indagaciones con el propósito. A ver, ¿cuál es el propósito? Comprender los factores, dice aquí, vamos a subrayarlo. Comprender los factores que influyen en la germinación. Ah, ¿qué significa eso? ¿Qué factores influyen para que se germine, ¿no? En este caso las plantas, las semillas. Y crezca. ¿Cierto? Eso yo quiero ver. ¿Qué factores son los que influirán? Vamos a ver la propuesta de indagación. Vamos. Conseguir 10 vasos de plástico iguales de características. Los vasos, ¿qué variable? Los 10 vasos iguales. Control. Control. Muy bien. Rotular 5 de ellos, 5 de estos vasos con el número 3 y los otros 5 con el número 15. Ya, ahí está la diferencia. Hacer 2 agujeros en la base de cada vaso. Los agujeros, ¿qué variable? Control. Todos los vasos van a tener agujeros, ¿verdad? Es de control. Llenar 2/3 de los vasos con tierra fértil. ¿Qué variable? Control. También control, ¿verdad? A ver, el Control. vaso va a tener 3/3, 2/3 todos los 10 vasos con tierra fértil. Es control. Sembrar 3 semillas de frijol en cada vaso rotulado con el número 3 y 15 semillas de frijol en cada vaso rotulado con ya. ¿Qué variable? Número 4. Independiente. ¿Por qué? Porque ya la diferencia, ¿no? Diferentes.
Si lo tuvieran que poner en una sola frase, ¿cómo sería la variable independiente? En una sola frase, en una oración. ¿Cómo la formularían la variable independiente? Cantidad de semillas en todo caso. Cantidad. Entonces, ¿qué determina la germinación? Podríamos decir, ¿no? Quiere comprobar indagación. Podría ser la cantidad de semillas, ¿verdad? Claro, Eso es lo cuanto que más quieren se comprobar, la plantas. cantidad de semillas. Si es la cantidad de semillas la que determina la germinación, en este caso de la planta, ¿cierto? Ya, esa conclusión podemos llegar hasta el punto 4. Vamos al punto 3, 5, perdón. Dice, colocar todos los vasos en un lugar donde reciban luz del sol, pero que no estén tan expuestos a la intemperie. ¿Qué variable? Control, ¿Por qué? igualdad Eco para alta. todos. Ajá. Exacto, ¿verdad? Todos los Ujú. vasos, los 10 vasos van a estar expuestos al sol, pero tampoco tan a la intemperie. Todos. No unos en el sol y otros en la oscuridad, no. ¿Cierto? Muy bien. Exacto, la misma temperatura. Regar las semillas con la misma cantidad de agua y la misma frecuencia. ¿Qué variable? Control. Control, Control, ¿verdad? Muy bien. Contar y comparar la cantidad de frijoles germinados en cada vaso cada 3 días durante 2 semanas. El tiempo de observación control, también es control. Observar y registrar las características de cada muestra germinada. Posteriormente se ejecuta y se evalúa el plan de indagación. Ya. ¿En cuál de los siguientes conceptos se fundamenta la propuesta de indagación? Competencia, depredación o mutualismo. ¿Con qué nos quedamos? Para cuando tengan este caso, ustedes tienen que ir deslindando. Este es conocimiento no es curricular, sino es conocimiento disciplinar. mutualismo, ¿Por qué? Te está dando lo Por que... el trabajo en equipo. No, sobre los conceptos, dice, ¿cuáles de los siguientes conceptos se fundamenta la propuesta? O sea, la propuesta de indagación, la de las semillas. ¿Qué es depredación? Es cortar, arrancar de raíz Mutilar, algo. arrancar, Exacto, claro. ¿verdad? Se está dando en la propuesta de los chicos. No, 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 descartar. no. ¿Qué es, en este caso, mutualismo? Trabajo en equipo. Más que trabajo en equipo, dentro del concepto El científico. cuidado del uno al otro. Ya, ¿qué más? ¿Algo más? ¿Mutualismo? También está muy relacionado al intercambio, ¿no? Al intercambio de A la formas. interacción. Exacto, la interacción y el intercambio de formas, en este caso, ¿verdad? Y competencia, ¿a qué se refiere el término competencia? No competencia en el término pedagógico, sino en el término, en este caso ya de indagación, por así decirlo, ¿no? En términos científicos. Competencia está dado entre quién llega primero, quién lo hace más rápido, quién crece,
¿no? Entonces, Germina más rápido. exacto. El currículo. Pero claro, en currículo pues es otra cosa. Currículo es el saber actuar, ¿no? En currículo este término toma el significado de el que tiene el mejor desempeño. A la competencia de Exacto. Pero en este caso aquí sí, es competencia, no es depredación ni mutualismo la propuesta de los chicos, es ver quién de todos termina más rápido. Porque aquí dice, ve, contar y comparar la cantidad de globos terminados en cada vaso. ¿No? Si el de 5 o el de 10. Así básicamente. Entonces nos quedamos con la caso 8. Miren lo que dice el caso 8. En la propuesta de indagación se indica que los vasos se colocarán en un lugar donde reciban luz del sol, pero sin estar expuestas a la intemperie. Ya, esto sí está facilita. ¿Qué tipo de variable es? Control. ¿Verdad? En el caso 8, en este caso la variable es de control. A ojos cerrados la marcamos. Es una variable de control porque está diciendo que todos, miren, tuvimos, miren aquí, está diciendo colocar todos los vasos en un lugar donde reciban luz del sol. Ya, entonces está cantadísimo. Todos es variable de control. ¿Cierto? Muy bien. Caso 9 de la noche. ¿Quién me ayuda con la lectura del caso 9? Caso 9. Yo, profesor David. Ya, del adelante. Es también un caso relacionado a los enfoques transversales. No debemos descuidar los enfoques transversales. Ya, caso 9. Perdón. Fernanda es una estudiante que presenta discapacidad física y se traslada en una silla de ruedas. Ella se va a incorporar la siguiente semana a un aula de una institución educativa. Por ello, el docente del aula realiza una asamblea con los estudiantes con el propósito de sensibilizarlos sobre la condición que presenta Fernanda. En este contexto, 3 estudiantes comparten sus comentarios sobre las formas en que podrían ayudar a Fernanda a desplazarse en el colegio. Pregunta: ¿cuál de los siguientes comentarios de los estudiantes está alineado al enfoque inclusivo del Currículo Nacional de la Educación Básica? A. Para movilizar a Fernanda, es necesario que la llevemos en una silla de ruedas a todos los lugares a donde vayamos. De esta manera, la ayudaremos a desplazarse por todo el colegio y estará siempre acompañada. B. Si deseamos ayudar a Fernanda a movilizarse en el colegio, primero debemos preguntarle en qué casos requiere nuestro apoyo. Yo pienso que ella nos podría orientar sobre cuál es la mejor forma en que podemos ayudar. C. Considero que siempre debemos estar pendientes de Fernanda para poderla ayudar cuando quiera movilizarse. Propongo que organicemos turnos entre nosotros para cuidarla y así evitar que tenga algún accidente en el colegio. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Con cuál nos quedamos? A ver, analizamos. Con la B. A ver, ¿por qué? Con la B. La B de Con la bueno. B propia. Ok. B de bueno. Ajá, ¿cuál sería la razón? Porque Fernanda tiene que sentirse parte de, y más bien no que se sienta como el que tienen que estar pendiente de ella, Como una que ella carga. puede hacer sus cosas sola. Ajá. Más autónomo. Claro. Claro. Eso. Exacto. Dos cosas han hablado ustedes muy importantes. Lo primero es la inclusión, que tiene que sentirse incluida, ser parte, ¿no? No excluida, sino incluida. Pero a la vez que se incluye hay otro principio, es que se tiene que lograr la autonomía de la niña, ¿no? Al lograrse la autonomía,
se va a sentir más incluida, porque incluida no es que necesita apoyo para todo, sino en los aspectos donde se encuentra la discapacidad, ¿no? Entonces, eh, se va a elevar mejor su autoestima en la medida que ella se sienta útil, Se ¿no? siente capaz, ¿no? De realizar Ah, diferentes actividades. actividad. Entonces, cuando decimos para movilizar a Fernanda es necesario llevarla en silla de ruedas a todos los lugares a donde nosotros vayamos. Pero si ella no quiere ir a ese lugar, entonces A jugar siempre va a fútbol. estar dependiente, ¿no? Ah, De esta manera le ayudaremos a desplazarse en todo el colegio y estará siempre acompañada. Pero de repente habrá momentos en que ella no quiere estar acompañada. Entonces, tendríamos que respetar también espacios. Entonces, esta no es la forma más pertinente, ¿no? No está alineado al enfoque inclusivo. El enfoque inclusivo es respetar la diversidad, incluirla, pero también fomentar la autonomía de esa persona. La C, considero, dice aquí, que siempre debemos estar pendientes de Fernanda para poder ayudarla cuando quiera movilizarse. Bueno, hasta cierto punto esto está bien. Propongo que mandemos turnos entre todos para cuidarla y así evitar que tenga algún accidente en el colegio. Eso está mal, ¿no? No podemos dar carga a los demás estudiantes. Tampoco que no tenga la niña vida propia, ¿no? Que siempre va a estar acompañada. Entonces, no es tan pertinente. Lo más pertinente es, en este caso, si la queremos ayudar, hay que consultarle, ¿no? Si quiere realmente el apoyo y en qué desea el apoyo, ¿correcto? Porque la mejor forma es, ¿no? Orientar sobre cuál es la mejor manera de poderla ayudar y que ella nos pida apoyo en función a las necesidades que va sintiendo que tiene. Y en otras, no, pues no es necesario, no es necesario. Sí, entonces nos vamos a quedar con la letra B, B de bueno. Muy bien, con la letra B. Y cerramos nuestros casos. A ver, vamos a bajar esto. Caso 10. A ver cómo nos va con el caso número 10 de la noche. ¿Quién me ayuda con la lectura del caso 10, colega? Caso número 10. Sí, no hay voluntarios. Adelante, sí. Es nuestro último caso. Vamos a analizarlo. A ver, caso número 10. Caso 10. Una docente se encuentra desarrollando una unidad didáctica sobre las características del suelo. En ese contexto, en una de las sesiones de aprendizaje, un equipo de estudiantes presenta la siguiente propuesta de indagación. Nuestro equipo va a identificar qué tipo de suelo retiene mayor cantidad de agua. Para ello vamos a realizar lo siguiente. 1. Conseguir los siguientes materiales. 6 muestras de suelo, 2 muestras de suelo arcilloso, 2 muestras de suelo arenoso y 2 muestras de suelo orgánico. Cada muestra de suelo debe pesar 50 gramos. Luego 6 vasos descartables transparentes iguales. Luego tenemos 6 tacitas o vasitos medidores de los que se usan para tomar jarabe. Y por último, agua. 2. En la base de cada vaso descartable se deben hacer 3 agujeros de igual tamaño. La ubicación y la distancia que separa los agujeros debe ser igual en todos los vasos. 3. Colocar cada una de las muestras de suelo en los vasos descartables. Compactarlas y rotularlas. 4. Instalar una tacita o vasito medidor en la base de cada vaso descartable de tal manera que sirva como colector del agua que se filtrará por los 3 agujeros. 5. Verter 10 mililitros de Li- agua
sobre cada una de las muestras de suelo. Y 6, después de 6 minutos, observar y registrar la cantidad de agua colectada en las tacitas o vasitos medidores de cada muestra. ¿Cuál de las siguientes es la variable dependiente en la propuesta de indagación presentada por los estudiantes? A, la masa de cada muestra de suelo empleada. B, el tiempo transcurrido hasta que empiece a salir el agua de las muestras. C, la diferencia entre la cantidad de agua que ingresa y la que sale de las muestras. Muy bien, gracias, Esteban. ¿Qué fue Excelente. ¿Cuál creen que es? Pero para eso hay que analizarlo bien, nuestro casito, ¿ya? Para poder, digamos, tener la respuesta más pertinente, más adecuada. A ver, veamos. Veamos. Dice, a ver. Segundo. Segundo. Listo. Una docente se encuentra desarrollando una unidad didáctica sobre las características del suelo. En ese contexto, en una de las sesiones de aprendizaje, un equipo de estudiantes presenta la siguiente propuesta de indagación. ¿De qué se trata la unidad? Las características del suelo, ¿cierto? Ahí está, la unidad didáctica. Cuando hablamos de unidad didáctica, se está refiriendo, puede ser un módulo, puede ser una experiencia de aprendizaje. En realidad todas son experiencias de aprendizaje, ¿no? Una unidad, un proyecto, la forma en que se planifica son o es llamadas, ¿no?, unidades didácticas, ¿verdad? Entonces, sobre las características del suelo, ¿sí? Sobre las características del suelo. Eso ella quiere trabajar. Sin embargo, aquí hay una propuesta de indagación. Y cuando hablamos de que hay una propuesta de indagación, tiene que estar las variables presentes. Los tres tipos de variables para que se pueda dar la propuesta de indagación. ¿Ok? A ver, vamos a empezar. Y ustedes me tienen que ir indicando qué tipo de variables independiente o dependiente de control. Y en función a eso se determina y se mira la respuesta. ¿Ok? Sumamente fácil, pero requiere también de análisis, ¿sí? De análisis. A ver, veamos. Nuestro equipo va a identificar qué tipo de suelo retiene mayor cantidad de agua. Para ello vamos a hacer lo siguiente. A ver, ¿qué es lo que quiere medir? ¿Qué es lo que quiere evaluar? ¿Qué es lo que quiere indagar? Conocer. Díganmelo ustedes. La cantidad de agua que se Que va a retiene, recolectar. ¿verdad? La cantidad de agua que retiene. Entonces, ¿esa qué tipo de variable será? Lo que quiere medir, lo que quiere averiguar, lo que quiere indagar. La dependiente. Exacto, ¿no? Es la variable dependiente. Todo el efecto, ¿no? En este La caso, causa, la causa. o la causa es, no, la causa es la independiente, perdón. El El efecto efecto. es la dependiente. En este caso, sí es una variable dependiente. Querer saber cuál de los tipos de suelo, perdón, creo que me voy a resfriar. Retiene mayor cantidad de agua. ¿Sí? Entonces, es una variable dependiente, porque es lo que quiero averiguar. Es lo que quiero. Ahora, los tipos de suelo podría ser la variable dependiente, ¿no? Que puede ser la causa que esté generando, en este caso, lo que yo quiero indagar, lo que yo quiero averiguar.
Entonces, dice, conseguiremos, a ver, aquí están los materiales. 6 muestras de suelo, 2 muestras de suelo arcilloso, 2 muestras de suelo arenoso y 2 muestras de suelo orgánico. Ahí está. Pero dejaste la variable independiente, ¿no? 3 tipos de suelo, ¿no? Arcilloso, arenoso y orgánico. Exacto. Cada muestra de suelo debe pesar el peso de las muestras. ¿Qué tipo de variable es? Control. De control, porque todas pesan 50 gramos, ¿verdad? Iguales. Son iguales. Son La iguales. única diferencia es el tipo de suelo, ¿no? Esa es la variable independiente. 6 vasos descartables transparentes iguales. Los vasos, ¿qué variable? Control. De Control. control, ¿verdad? Control. Correcto. 6 tacitas o vasitos medidores de los que se usan para tomar jarabe. También de control. Agua, no dice, solo agua, pero no dice la cantidad, ¿no? No podría identificar aquí todavía las variables. Vamos con el punto número 2. Punto número 2. A ver, veamos. En la base de cada vaso descartable se deben hacer, perdón. En la base de cada vaso descartable se debe hacer 3 agujeros de igual tamaño. El tamaño del agujero de la base del vaso descartable, ¿qué variable es? Control. También es de control, ¿verdad? La ubicación y la distancia que separa los agujeros debe ser igual en todos los vasos. También es de control. Colocar cada una de las muestras de suelo en los vasos descartables, compactarlas y rotularlas. O sea, ponerles el nombre, ¿no? Arcilloso, arenoso. Instalar una tacita o vasito medidor en la base de cada vaso descartable de tal manera que sirva como colector del agua que se filtrará por los 3 agujeros. O sea, ¿para qué me va a servir las tacitas medidoras? Para medir el Para agua. medir la cantidad de agua. Exacto, ¿verdad? Exacto. Medir el agua. Vertir 10 mililitros de agua sobre cada una de las muestras de suelo. La cantidad de agua, ¿qué variable es? Control. Control. También es de control. Después de 6 minutos, observar y registrar la cantidad de agua colectada en las tacitas o vasitos medidores de cada muestra. 6 minutos, a todos los observas. Después de 6 minutos, toma y registra. ¿Qué variable es? Control. Así es. Todas tienen que ser control, una dependiente y la otra independiente. No más en las propuestas de indagación. Fíjense, ¿no? Si ustedes el día del examen ven eso, están bien. Está bien la propuesta de indagación, ¿cierto? Ya, muy bien. Ahora, ¿qué me dice? ¿Cuál de las siguientes es la variable dependiente? Fácil. Dependiente de lo que quiero averiguar. ¿Qué era lo que quería averiguar? Recordemos, subamos. ¿Qué era lo que quería averiguar? ¿Qué tipo de suelo retiene mayor cantidad de agua? Claro, ¿no? Mayor ¿Dónde cantidad mayor de agua. cantidad de agua? ¿Dónde? ¿No? Exacto. ¿Qué tacitas te queda mayor cantidad de agua? Entonces, ¿cómo voy a lograr eso? A ver, ¿qué en este caso alternativa es la que mejor se orienta o se alinea a la medición del agua que se queda para poder comparar y decir, este retiene más agua, este retiene menos agua? Entonces tengo que comparar, ¿verdad? O comparando voy a determinar quién tiene mayor o menor cantidad de agua que retenida. ¿Cuál de las respuestas se alinea a esa variable dependiente? Ya sé. La ¿Por qué? C. ¿Por qué la C?
Porque nos Porque dice la diferencia entre la diferencia cantidad de agua que entra ingresa y que y sale que de la sale. muestra. De las muestras, ¿verdad? Ujú. Exacto. Esa es, digamos, bueno, sí, esa es la variable dependiente, ¿verdad? Porque esa actividad me va a permitir determinar la variable dependiente. La masa de cada muestra, no, ¿por qué? Porque la masa es igual para todos, ¿cierto? El tiempo transcurrido hasta que empieza a salir el agua también es una variable del tiempo y la temperatura son variables de control, entonces no me van a servir para ser variables dependientes, que en este caso es el efecto que se produce, ¿cierto? Entonces, claro, nos vamos exacto con la C, que es la variable que se alinea a la dependiente, porque es lo que voy a medir, es lo que quiero saber o lograr en este caso. Bien, amigos, hasta aquí hoy vamos a trabajar. Ahora voy a mostrarles la plataforma, pero antes, esto va a estar colgado ya en la plataforma porque ya tenemos la plataforma donde allí van a encontrar ustedes alojados los casos, las respuestas y algún material adicional que yo quiera trabajar con ustedes. Canto las respuestas. Caso 1 fue la A. Para aquellos que tal vez no pudieron entrar a tiempo, pero igual está siendo grabada la clase, paso a paso, cómo hemos ido descubriendo las respuestas. Ya el caso 2, la respuesta es la B. Caso 3, la respuesta es la C. Caso 4 es la C. Caso 5 es la A. Caso 6 es la C. Nuestro casito 7 fue la A. Nuestro casito 8 fue la A. El caso 9 que fue del enfoque, los enfoques, la B. Y el caso 10 fue la letra C. Caso 10 fue la letra C. Muy bien. Ah, buena pregunta, estimada Sonia. Profe, ¿mañana habrá sesión? Sí. Mañana tenemos nuestra cuarta sesión para cumplir las 2 sesiones por semana. Recuerden que son 2 sesiones por semana. Ayer, mil disculpas, se me cruzó con una actividad en el colegio. No la pude, digamos, correr porque es una actividad institucional y ni modo. Yo les pido las disculpas del caso, por eso es que la estamos trabajando hoy. Mañana es Hoy. mañana miércoles normal en el horario de las 8 nos estamos conectando para seguir trabajando, ¿ok? Voy a dejar Ya. de compartir y también de grabar.